Buenas tardes, Padawans. El día de hoy vamos a terminar nuestra preparación técnica, o perdón, nuestra preparación teórica práctica, para que ustedes tengan el panorama completo de cómo deben utilizar el lenguaje Python para la ejecución de los proyectos que les propuse en las clases pasadas. El día de hoy vamos a hablar de las excepciones. Las excepciones son una forma de evitar que un programa colapse o se rompa porque haya un error de tipeo o un error por parte del usuario. ¿Okay? ¿Qué es realmente una excepción? Una excepción no es un error de programación, eso es un bug. En la clase les expliqué lo que era un bug. Es una interrupción del flujo esperado causada por condiciones externas o datos inválidos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si tuviéramos le diéramos al usuario la capacidad de agregar datos sin ningún tipo de control, ellos pudiera agregar letras donde van números, números donde van letras, espacios en blanco, caracteres especiales, acentuaciones. Recuerden que en el inglés no existe ninguna palabra acentuada, no es como en el español. Por ejemplo, la palabra interrupción en inglés se pronuncia interruption, pero no, en español será interrupción. Ahí muere, termina la pronunciación de la palabra, pero en inglés es interruption, no hay, es un flujo constante, es más, la misma tonada, se le conoce como la misma tonada o el mismo tono de voz para la palabra. Entonces nosotros vamos a trabajar con el tema de las excepciones para evitar que nuestros programas se rompan a la hora de ejecutarlo en producción o en tiempo real, como le digo yo. Para poder controlar el tema de las excepciones en Python, todos los lenguajes de programación tienen su forma de manejar los errores en aquellos lenguajes como Java, JavaScript, Ruby, Perl, PHP, pero CS++, pero pero Python los conoce como excepciones. En el lenguaje de programación que no sea en Python se utiliza el try catch. Aquí es try, except, else y finally. La primera capa o el primer bloque que se le conoce, que se utiliza y el que más se usa es el try y el caso de Python, el else. Pero en el try, que es el terreno de pruebas, como dice allí, es aquí donde ponemos el código que es peligroso. Cualquier cosa que depende de un usuario o de un archivo va aquí. Por ejemplo, si ustedes necesitan cargar un archivo JSON, como lo vimos en la persistencia de datos, o cualquier tipo de archivo, TXT, JSON o CSV, deben manejar la excepción de que no consiga el archivo o de que falle la conexión a la localización donde está el archivo guardado. Puede ser en el mismo computador o puede ser en un servidor remoto. Si no carga el archivo porque no está, cuando él hace el recorrido o la búsqueda y no lo consigue, el programa debería funcionar. Debería darme un error de que no esté el archivo, pero debería contener el flujo, no se puede cortar. El programador junior, que siempre es el más novato, pues no imagina el escenario de qué acción pudiera ejecutar si falla el archivo, la carga del archivo o que el usuario agregue un tipo de carácter no permitido. ¿Ok? Gracias al avance de las tecnologías, existen bibliotecas de validación que nos permiten evitar que estos errores se presenten. Pero como arquitectos de código o arquitectos de software debemos imaginar qué puede pasar en el proceso o en la ejecución de esta funcionalidad si llega a fallar, cómo lo recupero. El except, que sería la excepción, traducido es excepción o excepto, el protocolo de emergencia. Si algo sale mal en el try, el programa no muere. Ejemplo, no cargó el archivo en el paso en el try. En lugar de eso, salta inmediatamente a esta sección. Aquí, en el primer paso, no cargo el archivo, pero aquí lo que hace es que lo crea automáticamente. Eso se llama la válvula de escape, el rompa el vidrio en caso de incendios. Y aquí, como arquitectos de software, nosotros pensamos, si el archivo no existe, no importa, yo lo voy a crear o le muestro al usuario el error. Mira, el archivo no está en la ubicación que me dijiste. El usuario deberá buscarlo en la ubicación pertinente. O en su defecto,
avisarle a la persona que debía cargarlo en la ubicación que le dijimos que no está, o si es un proceso automatizado, pues revisar la configuración de ese proceso a ver si es que se retrasó un segundo de la hora establecida, por un ejemplo. El camino del else o el éxito, este bloque solo se ejecuta si nada falla en el try. En lenguajes como JavaScript o Java, el try captura todos los escenarios posibles, ¿ok? Y sus mensajes de error y de solución. Mientras que el catch lo que hace es garantizar que si el bloque try no tiene ninguna eventualidad, él permite que el código siga ejecutándose. Entonces, en este caso, aquí digo, bueno, si todo salió bien, bueno, procesa los datos, sube el archivo, envía el correo, haz la transferencia. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un pago programado desde su cuenta bancaria, no sé, ustedes van a pagar Netflix y ustedes quieren que el pago se haga de manera automática. Ustedes pueden programar una tarea para que cuando les caiga dinero o el sueldo, supóngase que trabajen de forma mensual, cobran de manera mensual o quincenal, y ustedes del 15 de cada mes van a pagar electricidad y teléfono. Bueno, los bancos les permiten a ustedes programar esos pagos, eso se llaman pagos programados o tareas programadas. Y cuando el 15 ustedes cobren, inmediatamente que les llegue el dinero, la, la programación de estos pagos se ejecuta. Si ustedes no le pagan el 15, sino que les pagan el día siguiente, el banco les envía un aviso. Mira, te están cobrando y no tienes dinero. O en su defecto, él hace el recorrido una o dos veces al día y cuando yo te tenga el dinero, simplemente cobra, les descuenta el pago. Y aquí, bueno, cerramos el proceso. Y el finally, que es la limpieza del sistema, se ejecuta siempre, pase lo que pase. Es donde cerramos conexiones a base de datos o archivos para no dejar basura en la memoria. Es decir, cuando yo planifico, poniendo el ejemplo otra vez del pago programado en el banco, para que cuando yo reciba mi quincena, se ejecuten los pagos de los servicios que estoy diciéndoles que cobren, yo debo cerrar esa conexión para evitar que haga un pago sobre otro. Entonces, limpiamos la base de datos, limpiamos la memoria, o sea, es decir, se corta la tarea programada o la schedule task, que así se le dice en inglés, de pagar el pago. ¿Por qué? Porque yo dije, el 15 a las, no sé, 3 de la tarde vas a hacer el pago, pero a mí me pagaron el 15 a las 4 de la tarde. Ellos, la tarea programada se va a ejecutar hasta que yo pueda, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer efectivo el pago. ¿Aló? ¿Ok? Y bueno, ese es el ciclo completo. Ahora nosotros vamos a hacer pruebas de código. ¿Ok? Voy a atravesar aquí el Visual Studio Code. Ya tengo un archivo que se llama excepciones.py y simplemente voy a explicarles lo que es una excepción. Aquí le estoy diciendo al usuario, podemos hacer un comentario en la primera línea y decimos, este script valida la edad, la entrada del usuario para asegurarse que es un número entero. Si el usuario escribe algo distinto, el programa explota. Es decir, aquí le voy a decir, mira, agrégame tu edad, pero
con la palabra reservada int voy a castear, es decir, voy a cambiar el valor. Porque recuerden que por defecto todos los datos que ingresan a Python son de tipo string o caracteres, ¿ok? De letras, caracteres alfabéticos. Para que pueda darme un número, yo lo casteo o lo cambio usando int con la sentencia input o el método input. Le digo, mira, agrégame tu edad, le doy el mensaje, ¿ok? Y si el usuario escribe 20, en vez de un número, me va a dar el error. Vamos a ver. Si yo ejecuto, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, sale la terminal, voy a bajar un poquito para que lo vean aquí, ingresa tu edad, y le digo 20, me dice, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque es un literal inválido para el casteo a número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy agregando un valor inválido. Porque yo aquí le estoy diciendo que agregue su edad, pero tiene que ser un número, si no, no me va a funcionar el programa. Le doy arriba para que me aparezca la ruta de ejecución, aprieto ejecutar aquí o run file y agrego 25 inscrito con 25 años. Este es el mensaje que esperamos, que es el que aparece acá. ¿Ok? Básicamente eso es evitar que haya un error. Claro, como esto es muy corto, el programa se detiene, pero vamos a ver en otros ejemplos que mientras más largo sea, pues evidentemente debemos evitar que suceda. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la presentación. Este es el código que tienen aquí. Y ahora vamos a hacer una validación, pero con un programa más largo. Para ello voy a comentar este código. ¿Ok? Doble comillas. Por acá. Y voy con el segundo ejemplo. Para no hacerla muy larga, voy a copiar todo lo que está aquí. Ya tengo el código probado y se los explico. En este código yo le estoy diciendo el escudo de entrada, validación de la cédula. El usuario es la mayor fuente de incertidumbre. Este código enseña a limpiar y validar datos antes de que lleguen a la lógica del negocio. Es decir, antes que pasen a ejecutarse dentro de mi código o dentro de mi aplicación y o base de datos. ¿Ok? Entonces, creamos una función llamada validar identidad de estudiante UNEXCA o validar identidad UNEXCA. Le presentamos al cliente, al usuario, nuestro mensaje de bienvenida. Y aquí, while, mientras sea verdadero. ¿Qué significa esto? While true. El try. Capturamos la entrada bruta. Entrada. Input. Ingrese cédula del alumno. Solo número. Yo puedo hacer esta salvedad o lo puedo usar como lo sé en el primer código, casteándolo, ¿ok? Aquí le digo, mira, en una variable que se va a llamar limpieza o limpia, que sería la cédula, solo números, ¿ok? Limpiamos el ruido. Limpiar el ruido es que no hayan puntos, que no hayan comas, o espacios en blanco, o subguiones, o la letra B o la E y el guión. Entonces, esto que está aquí le dice todo aquello, replace es todo aquello que sea un punto, o replace que sea una coma, o que tenga un espacio en blanco, o que sean espacios en blanco, o espacio en blanco. Aquí con espacio en el inicio y el fin, por eso que están separadas las comillas, igual que aquí, que están unidas, es por si yo no hago la barra espaciadora, no pulso la barra espaciadora. ¿Ok? Aquí lo que va a hacer es que si el usuario agrega puntos, espacios en blanco o comas, me va a evitar que esto me dé error porque estoy limpiando el ruido. Eso se llama ruido en programación. If not, limpia is digit. Entonces, si aquí le di, esto significa que evalúe que la cédula solo tiene números. Es decir, aparte de aquí limpiar los puntos,
espacios en blanco, la coma, espacio en blanco, espacios en blanco entre el inicio y el final y espacios en blanco dentro de la cadena de números. Eh, si no tiene nada de esto, ahora quiero ver si solamente son números. Es decir, no agregue una letra por error, ¿ok? O una arroba, o una O en vez de cero, ¿sí? Entonces aquí le digo, en una variable, cédula, que es igual a que ya está limpio, porque viene de aquí y de aquí, le digo, imprime la identidad, es decir, la cédula que viene de acá, de esta variable, validada, acceso concedido. Y me vas a retornar la cédula, porque la cédula es mi carácter de validación. Esto quiere decir que si yo cumplo los requisitos, me va a dar acceso. Pero, y aquí viene el except, si al ejecutar esta función, que es el value error, me muestra error porque no respeté la validación, me va a mostrar este mensaje. Intente de nuevo ingresando solo los números o dígitos. Después de todo esto, vamos a inscribir. Esto es previo a la inscripción, ¿ok? Esta parte del código, esta función, de aquí desde la línea 12 a la línea 32, lo que va a hacer es evitar que en mi cédula hayan caracteres raros. Solamente van a haber números. Luego de esto, agrego lo anterior, que fue la validación de la cédula, pero aquí solamente fueron dos líneas de código. Aquí tenemos otras líneas porque agregamos otras opciones. Por ejemplo, inscribir Padawan, luego el mensaje de bienvenida al usuario o de uso. Y en el try le decimos la primera capa, que sería la conversión, le digo entrada y que por medio del teclado introduzca la edad. ¿Ok? Y aquí capturo el valor y lo convierto en número. Luego, la capa número 2, que sería el except, sería validación de la lógica de negocios. Si la edad es menor a 17, el RAISE es un método para validar o configurar errores. Value error es una palabra reservada de Python. Y aquí, aunque esto es un error, porque conozco estudiantes de 17 años que están en la universidad, eres muy joven para la universidad, pero esto es solamente un ejemplo. Excepto que el value error lo voy a transformar en E, o sea, lo voy a renombrar como E. El escudo, que es este que está aquí, esta parte, detecta si agregaron números o letras o son menores de edad. Le muestro un mensaje diciéndole que está bloqueado porque es menor de 17 años. Entonces se supone que no debe ser, que mínimo debe tener 17 años para poder ingresar a la universidad. Pueden haber todos los exceptos que yo quiera. El escudo para errores que nosotros no imaginamos. Cualquier otra cosa que sea aquí que no sea mayor de 17 años, que yo agregue un carácter especial, que no contemple aquí arriba en esta parte, en esta función donde limpio la cédula, que se caiga la conexión, que en el momento en que el estudiante vaya a inscribirse no haya cupo, por ejemplo. Entonces aquí le muestro este mensaje de que por medidas de seguridad, aquí, perdón, el error crítico del sistema. No sé, la asignatura que quiere no tiene cupo, o la carrera que tiene, el turno que quiere estudiar no hay cupo, o la carrera no tiene cupo, en fin, cualquier otro error que no haya contemplado en la primera parte. Else, aquí termino, si no hubo errores, entonces quiere decir que es mayor de 17 años y cumplió con la limpieza de la cédula. Y finally, inscribe. ¿Qué pasa? Ahora con el uso de Python en la ciencia de datos, las funciones de limpieza de datos son muy usadas. ¿Ok? Eso escapa de este curso, pero estas funciones son muy usadas ahora para limpiar los datos. Si yo cumplo todos los protocolos, o sea, cumplo con todo lo que establece arriba en el código e invoco mi función, me debería dejar inscribir. Vamos a ver, vamos a hacer las pruebas.
Voy a poner 15 años. 15, me dice, eres muy joven para la universidad. Revisa que ingresaste un número mayor de 17. Sesión de inscripción finalizada, ¿ok? La parte de esta, la capa 2, funciona a la perfección. Ahora vamos a volver a ejecutar. Subimos y le digo 25. Acceso concedido, edad 25 registrada en el núcleo, sesión de inscripción finalizada. Este código me permitió a mí en apenas unas 12 a la 62, 63, en 31 líneas de código, tener un sistema de inscripción blindado. ¿Ok? El segundo, el segundo código es un poco más avanzado. Yo voy a comentar esto para evitar que nos dé error a la hora de ejecutar los que vienen. Y me voy acá. Voy a copiar el código. El procesador de notas, lógica de negocio blindada. Concepto, no todos los errores vienen del formato, algunos vienen de la lógica. Ejemplo, notas negativas. Aquí usamos excepciones para la regla del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cagar las notas. ¿Sí? Nadie aprueba con notas negativas. Yo puse de 0 a 100, de 0 a 1000, de 0 a 800. Pero en Venezuela se utiliza el 0 al 20. ¿Okay? Yo uso de 0 a 100 porque yo evalúo en base de 100. Entonces, aquí tengo que usar, las notas pueden ser decimales, es decir, tienen parte entera y parte decimal. Por consiguiente, son números flotantes. Por eso vamos a usar float. Cargar nota resiliente. Resiliente es que si yo agrego una nota negativa, el sistema continúa, no se cae. ¿Okay? ¿Eso qué significa? La palabra resiliente significa eh, recuperarme de las caídas o de las cosas que me hacen daño. Entonces, try, entrada, input, ingrese la nota de 0 a 100. Y la variable nota va a hacer una, o sea, nombre una variable que se llame nota. Y a esa variable le voy a asignar el valor de entrada, esta que está aquí. O sea, el resultado que yo agregué aquí se va a guardar en esta nota, o en esta variable, perdón. Si nota es mayor que 0, o nota, perdón, si nota es mayor que 0, sí, y es menor a 100, la nota está fuera del rango permitido, porque tiene que ir de 0 a 100. No puede ser menos 10 ni 101, porque me va a dar error. ¿Ok? Pero si no, si yo respeto el rango de 0 a 100, me va a decir, mira, nota cargada exitosamente. ¿Qué pasa? Except value error as i. Error de lógica. Aquí pueden pasar 1500 cosas. No sé, se cargó el sistema de carga de notas. O como escribí muy rápido, no agregué 100 sino 1000. ¿Ves? Si no me salta este error, si yo y respeto el rango, me sale este error. Pero si yo tengo otro error que no contemplé, uso el except para decirle al usuario, mira, hay un error en la lógica del negocio. ¿Qué? No sé, puede que se cayó la conexión a la base de datos, puede que hubo un lag, que es una falla en un milisegundo de conexión, o el servidor que tiene la lógica del negocio se colgó. Pues el error puede ser cualquiera. Y lo manejo como una excepción y le digo, error crítico no identificado. Cualquier error que no esté contemplado aquí me va a reventar. Vamos a probarlo y ejecutamos. Eh, Creo que me falta algo. Déjenme revisar el código previo. Creo que tengo que descomentar el anterior. Vamos a ver.
descomento el código anterior y cierro acá y ejecuto nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Introduce tu edad. 48. Sesión de inscripción registrada. Acceso concedido. Esto no tolera bien el formato. La verdad es que aquí no me acuerdo cuál era la... No, ya va. Aquí debería mostrarme. Vamos a comentar este código otra vez. Pero no tienen relación. Me debería mostrar por lo menos una de estas dos. Esta línea y luego ejecutar. Vamos a ver. Déjeme revisar el código previo. No, el código está bien. Yo lo probé antes de la clase. Vamos a copiarlo y volverlo a pegar a ver si me faltó algo. Borro aquí y pego. Ejecuto. No, no me da los errores. O sea, no me muestra los mensajes. Tengo que revisar eso, pero bueno, lo haré después. Vamos a comentar este código y nos vamos con el tercero. El tercero que preparé para la clase. Denme un segundo para comentar acá. Y copio este código que está aquí. Persistencia segura, manejo de archivos JSON. El software profesional debe saber qué hacer si la base de datos del archivo desaparece. Vamos a bajar esto para respetar el pen, el set de Python. Importamos JSON, cerramos acá. Librería JSON importamos la librería JSON y definimos una función que se llama guardar expediente. Le pasamos por parámetros datos. Nombre de archivo, expedientes unesca.json. Intentamos abrir y guardar el archivo, el try. Aquí, si el archivo no existe, como bien sabemos por la clase previa, lo va a crear con nombre de archivo y el método W para escribir. Lo cambiamos a una nomenclatura más manejable, que no sea tan larga, ponemos file, F o file, da igual. En este caso vamos a ponerle file para que no nos confundamos. File. Y lo cambiamos aquí, porque tiene relación. Entonces, le decimos carga, dump es cargar de datos, que es esto que está aquí, que me lo va a crear. Este señorito, esta línea, la línea 91, que es lo que yo voy a crear, lo va a cambiar ahora por el nombre file. Y aquí, y la indentación es de 4. Datos, me muestra el mensaje, datos persistidos en almacenamiento físico. IO es input output. Esto es que cuando, como bien dice el comentario, el artículo está lleno, no tengo permisos de escritura, solamente de lectura, ¿sí? Eh, el disco está dañado, por eso aquí dice falla hardware, no se puede escribir en disco, me va a dar ese error. Y finalmente, o finally, el bloque garantiza que no quede abierta esta conexión ni este proceso, porque el tema es que si él no cumple el proceso, sigue intentándolo y puede crear un ciclo infinito, no cerrado. Y nos da el mensaje, si se cumple todo, de que los datos fueron creados y guardados exitosamente. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Debería verse por acá en el...
sale acá. En el explorador de archivos debería mostrarse el archivo JSON creado. ¿Okay? Esto les va a permitir a ustedes manejar bloques de código para la, los proyectos. Como muchos de ustedes no tienen conocimientos de Git, yo les voy a explicar rápidamente con esta misma clase el uso de Git. Voy a borrar todo otra vez, ¿ok? Y antes de iniciar cualquier proyecto, ustedes deben abrir la terminal. Denme un poquito de espacio acá que no veo. La terminal y un terminal. Aquí ahora sí voy a agrandar la pantalla. Y lo primero que deben hacer es instalar Git. ¿Cómo instalo Git? Vamos a ver. En Windows, voy a traerme la pestaña para acá. En Windows se van a Git, o pueden hacer esta pregunta. Instalar Git en Windows. En el caso de mi computadora tengo Windows 11. Se van a este enlace, instalación para Windows. Él los va a llevar a la página de descargas. Descargan el Windows 64, x64, porque la mayoría de las tarjetas madres usan esta arquitectura. Aquí le va a aparecer la descarga por acá y siguiente, 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 siguiente. Después que ustedes lo instalen, pueden usar la MCD de Windows, CMD, perdón, CMD, abren que es el símbolo del sistema, lo voy a pasar para la otra pantalla, aquí lo pueden ver, y aquí le escriben git menos version. Si está instalado, le vamos a mostrar esto, la versión de git. Si no está instalado, eso es post instalación, ¿no? Después que descargue, le dan siguiente, 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 hasta aquí. Luego de eso utilizan este comando git versión o git version o menos version y enter. Entonces les aparece la versión que tienen instalada de Windows, perdón, de Git. Si no les gusta esta, pueden usar la terminal de Visual Studio Code o el IDE que usen y vuelven a escribir git menos version. Y aquí le aparece la versión de Windows. ¿Qué hace Git? Git cada vez cuando lo inicio, cuando lo activo, cada vez que yo haga un cambio, él me va a generar, me va a tomar una fotografía del código. En este caso yo tengo el editor en blanco, ¿ok? No tengo nada. Para inicializar el repositorio, porque eso es un repositorio, se utiliza el comando git init de inicialización o initialization y le doy a enter. Cuando ya tengo Git instalado, me aparece aquí Initialized Empty Git Repository in y la ruta donde voy a trabajar. Ahora, cualquier cosa que yo haga, Git lo va a guardar. Voy a copiar solamente el primer código, ¿ok? Para que ustedes vean cómo trabaja. El código, el código, el código, el código, todo esto. Me voy y lo pego a mi editor. Él, como el código sufrió un cambio, bueno, el código no, en el editor de código, él nota que hay un cambio, él tomó lo que llaman en Git, en el control de versiones, una instantánea. Si yo cierro la terminal, ¿sí? Y la vuelvo a abrir, déjenme reducir un poquito el tamaño, y vuelvo a abrirla en la misma ubicación, por supuesto, ¿no? En el proyecto como tal que estoy usando,
él va a reconocer. ¿Y por qué? Porque él de manera interna crea una carpeta .git, que es una carpeta oculta. Si se dan cuenta aquí, hay una extensión de... Bueno, eso viene ya instalado por defecto en cualquier editor de código. Aquí hay un número, que es 5. ¿Por qué? Porque son los cambios que sucedieron dentro del repositorio. Entonces, actualmente, Git utiliza tres, se puede decir, espacios. El local, que es donde estamos trabajando, que reside en mi computador. Luego de que yo termino de hacer todo mi código y toda esa serie de cosas, y escribo los códigos y pruebo y tal, él por defecto activa la rama master. Y aquí este asterisco indica que hay cambios en el repositorio. Entonces, para comprobar que tengo cambios, utilizo git status. Enter. Y aquí me dice cuáles son los archivos que están en mi carpeta que yo no he guardado. Es decir, tengo callimpression.py, empleados.py, exceptions.py, persistency.py y validar cédula.py. Cuando están en el color rojo, ¿sí? Quiere decir que están untracked, o sea, no traqueado. Aquí dice untracked files, es decir, archivos no seguidos o no guardados. Para guardarlos, utilizo un comando que es git add de addition. Si los quiero guardar todos, uso el punto. Pero si yo quiero guardar uno solo, le doy el nombre. En este caso, más guardarlos todos, no importa. Y aquí ya pasan de ser un tracked a tracked. Están en el punto medio. Yo le doy a flecha para arriba 2 veces y voy a conseguir otra vez el comando git status. Ahora están en staging o en espera. ¿Okay? Cuando ustedes se van a operar o van a viajar, ustedes cuando llegan al aeropuerto o al terminal con su maleta, están en status untracked porque no han registrado su llegada a la aerolínea o al autobús y están en el mostrador de la línea que les vendió. Entonces aquí estarían en el punto rojo, en un tracker. Después que yo entrego mi pasaporte o mi cédula y mi ticket y revisan y me registran y confirman, se llama confirmar, confirman mi viaje, me hacen esperar. Entonces ahí es la parte staging. Yo le doy status y ahora aquí tengo que me dice los cambios fueron comiteados, o sea, en programación se llaman comiteados. Y dice que tengo 5 nuevos archivos: new file, callimpression.py, new file, empleados.json, new file, exceptions.py, new file, persistency.py y new file, validar cédula.py. Y aquí dice, los archivos están, si yo quiero regresar y sacar alguno de ellos, escribo git rm, el nombre del archivo, o sea, git rm cached, el nombre del archivo, y lo saca de staging a un stage, o sea, quedas fuera. Y para guardar estos cambios en el repositorio, y aunque se borren los códigos, permanezcan, le digo git commit "-m", y aquí un mensaje descriptivo. Les recomiendo que utilicen un estándar que se está poniendo de moda. Si es algo nuevo, le dicen fate, de feature. Y podemos decir aquí, configuración inicial del repositorio. Ese debe ser el primer commit que ustedes hagan. Repositorio. ¿Sí? Repositorio. Debo cerrar con comillas dobles. Pero puedo agregarle más información. Agregamos los códigos o los scripts de
no sé, excepciones. Estoy escribiendo malísimo. Excepciones. Cierro aquí, o sea, doble comilla y le doy enter. Aquí ya me dice que todos los archivos fueron subidos y le da un número. Esto es un código hash. Que si yo quiero saber mi programa funcionaba y ya hicieron unos cambios y se rompieron, me puedo ir al código o al hash que funcionaba y regresarme y a partir de allí volver a arrancar. Me dice los archivos que fueron cambiados, las líneas que fueron insertadas y el nodo que se llama como el archivo. Cuando borran algo, vamos a borrar algo. Déjenme agregar otro código. No importa que no funcione, vamos a hacerlo aquí para que vean la magia. Aquí. Y aquí me dice, si se dan cuenta, hace un segundo agregaste algo y los cambios no están comiteados. Eso quiere decir que no están guardados. Yo voy a hacer otra vez el mismo proceso anterior. La ventaja es que esto es lo mismo siempre, así que ustedes pueden devolverse desde status, por ejemplo, a ver qué hay. Y me dice que modifique el archivo excepciones.py. Le digo git add, puedo decirle solamente exceptions. Escribo las dos primeras letras y después el tabulador y él completa el nombre del archivo si no hay otro similar con las mismas letras hasta que ustedes agreguen la diferencia. Enter. Luego me voy a git status, veo que me dice modificaste el archivo excepciones y le digo commit git commit, cambio este mensaje porque el mensaje debe ir acorde a lo que estamos haciendo. Y aquí le decimos fit, agregamos el bloque o el script para procesar las notas. Cierro aquí y guardo. Enter. Pero aquí me dice, un archivo cambió, se agregaron 21 líneas y se borró una. Cuando aparece el más es porque son líneas agregadas y si aparece menos son lo que borré. Pero resulta que este código no iba aquí, entonces yo lo que hago, lo borro, lo sombreo, lo borro, ¿sí? Como yo lo tengo que guardar automático, lo va a guardar automáticamente y yo le digo git status y me dice, a ver, le escribí mal, es GT, escribí GT, git status, ya ver que apreté una tecla que no era. Vamos para arriba, git status y me dice, mira, hay un archivo, el mismo excepciones, pero recuerden que le quité el código que había agregado y está modificado. Entonces aquí está tu git add punto y aquí escribo git commit y como borramos menos m, como borramos, escribimos del, borramos el código para carga de notas. Enter. Y aquí me dice que borré 19 líneas. Si se dan cuenta, solamente tengo el código primario. ¿Qué pasa? Con esto ya tienen el repositorio creado. Solo tendrían que ir a GitHub y en GitHub crear el repositorio remoto y todos sus compañeros del grupo, del proyecto, los deben agregar para que puedan trabajar. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Los voy a explicar aquí rápidamente y les va a quedar la grabación. Déjenme buscar la pestaña. Abro aquí el navegador. Escribo github.com. Escribí mal, ya va. Voy a abrir otra pestaña. Déjenme. GitHub.
o GitLab, pero el más usado ahorita es GitHub. Tienen que abrir una cuenta si no la tienen. Y cuando creen aquí en este botón, van a New Repository, le dan el nombre, ¿ok? Y cuando creen su cuenta, déjenme cambiar la mía que esta es la de la empresa. Bueno, no importa. Cuando ustedes creen el repositorio aquí en este botón, se van a ir a las configuraciones o settings. Y en settings buscan collaborators. Déjenme si puedo abrir mi repositorio de GitHub. Déjenme salir de aquí. Sign out. Sign out all accounts. Sign in. Agrego, yo tengo mi cuenta asociada al correo. Entonces, aquí sí puedo hacerlo. New repository, clase, excepciones, por ejemplo. ¿Ok? Excepciones. Luego de esto, lo de aquí a crear repositorio. Esto me va a generar dos formas de trabajarlo. Uno es que yo no haya creado el repositorio antes, sino que lo cree en este momento y hago esta línea. Si no, yo me voy a copiar estas tres líneas, ¿ok? Puedo ir una a una. Agarro aquí, sombreo, copio, abro el Visual Studio Code y aquí la pego. ¿Qué va a hacer esto? Va a alinear lo que tengo en mi computador con lo que voy a guardar ahí arriba. Le doy a Enter. Aquí le agregué el origen del repositorio remoto. ¿Ok? Luego copio esta línea que es la rama donde voy a guardar mi código. Le doy a Enter. Y luego de eso me voy otra vez al... Y aquí le voy a decir desde dónde vienen los cambios que yo quiero guardar. De local a remoto. Git push -u origin master. Él va a empezar a contar y va a subir todo. Cuando yo me devuelva al repositorio en GitHub, si yo refresco, esta pantalla va a desaparecer y me va a mostrar los mensajes previos que hice anteriormente. Entonces aquí tengo los 5 archivos y tengo mis mensajes. Puedo acceder acá y veo el código, ¿ok? Que estaba en ese archivo. Están en Master. Para trabajar de manera remota y colaborativa, ustedes tienen que crear aquí en Settings, Collaborators. Aquí les va a pedir un código, ¿ok? Aquí Add People o agregar personas. Sus compañeros deben pasarle el correo y ustedes lo van a agregar ahí. Todos los compañeros del grupo. Probablemente les pida validar todo esto con un código. Después que ustedes agreguen todo esto, le dan después que agreguen sus compañeros a tu repositorio, add to repository o agregar al repositorio, les va a pedir que confirmen. El que va a crear el formulario, el repositorio en GitHub debe tener acceso a su correo porque le va a enviar un código que van a pegar después que hagan esto. Por ejemplo, yo voy a agregar aquí a mí mismo, pero con mi otro correo. Edward Vilches @gmail.com y le digo @edwardvilches@gmail.com. Le digo sí y él me va a... Ah, bueno, en este caso no lo pidió. Ustedes revisan aquí, pending invited. El correo que ustedes agreguen aquí, les va a llegar una invitación a su correo. ¿Ok? Y luego de eso, cada uno de ustedes, cada vez que suba cambios
al repositorio van a aparecer aquí. Si yo ahora abro, por ejemplo, cola de impresión, ¿sí? Y aquí le agrego, voy a bajar un poquito esto, y aquí le agrego otro alumno. Vamos a poner aquí, copiamos esta línea, pegamos, evidentemente para que esto funcione tengo que poner la coma aquí, para evitar que haya errores, guarda. Yo le digo ahora aquí, ajá, dame, voy a subir un poquito la terminal para que lo vean, git status. Ahora me va a decir que hay un archivo modificado que es con la impresión. Aquí está. Change no staging for commit. Cambios no staging es como en espera para commit. Use git add file para actualizar y git restore file. Entonces, como yo sé que solamente modifiqué un archivo, le digo git add y le doy el nombre, cola de impresión. Esto es porque tengo varios archivos de distintas pruebas de código. Pero si es un solo proyecto, va a tener solamente los archivos relacionados a ese proyecto. Listo. Y ahora le doy git commit. Si quiero revisar el estatus, digo git status. Él me dice que modifiqué con la impresión y tu rama está actualizada con, perdón, está sincronizada con Origin Master. Y aquí le digo git commit -m. Como es una modificación, agrego el fate. Eso no es obligado, eso es una recomendación. Agregamos un nuevo elemento al JSON. Y cerrando. Enter. Eso está todavía en mi equipo local, ¿no? Ya está, como quien dice, resguardado. Ahora lo voy a guardar allá arriba en el repositorio remoto y digo git push, de empujar, git push. Como él sabe cuál fue el proyecto, el archivo que toqué, le doy a enter, lo sube. Y si nos vamos al repositorio remoto, damos a refrescar, él me va a decir aquí el último cambio que hice. Fate o feature, agregamos un nuevo elemento al JSON. Y aquí agregamos un nuevo elemento al JSON. Los demás quedan con el mensaje que le dimos al principio. Ya abrimos aquí y ustedes van a ver aquí su código tal cual como lo tienen en local. ¿Ok? Espero que esta clase les haya servido o les sirva para poder completar todo el ciclo de desde lógica de programación hasta manejo de excepciones. La próxima clase que grabe va a ser conexión a base de datos. Vamos a usar SQLite para que puedan hacer sus proyectos. Y interfaz gráfica. Espero que haya sido de ayuda o sea de ayuda esta clase de hoy. Un abrazo, muchachos. Bueno, aquí continúo con mi conclusión. Un programador novato reza para que su código no falle. Un arquitecto cyborg diseña el código asumiendo que va a fallar y le da las instrucciones para recuperarse. Regla de oro. Nunca dejes que tu programa muera en silencio ni que explote frente al usuario. Controla el caos. Y la frase de cierre que nos puede faltar es adversa non sunt timenda sed regenda. Las adversidades no deben ser temidas, sino gobernadas. Espero, ya con esto concluyo y espero que ahora sí podamos tener un excelente cierre de clases teóricas prácticas en programación para que ustedes estén en capacidad de desarrollar su proyecto conmigo y su proyecto sociotecnológico. No importa que sea, ustedes son capaces, son los mejores. Un abrazo.